La ansiedad es un sentimiento de miedo e inquietud. Esta puede llegar a provocar que usted sude, se siente inquieto o tenso y hasta podría llegar a tener palpitaciones. Para aquellas personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede llegar a ser abrumador para el paciente. Aún no se conoce la causa exacta de la ansiedad, pero hay factores como la genética, la biología y química del cerebro, como también el estrés y su entorno que puede tener un rol. Aún no se conoce con exactitud la fisiopatología de la ansiedad, pero se debe tomar en cuenta que afecta a tres sistemas: el endocrino, el nervioso y el cardíaco. En el endocrino se ven afectadas dos hormonas, la noradrenalina y la serotonina. Los impulsos nerviosos son inhibidores al nivel del sistema límbico y en el cardíaco se ve afectada la presión arterial. Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosas que pueden llegar a ser difíciles de controlar. Le hacen sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Luego tenemos los síntomas físicos que en esto, como ejemplo, tenemos los latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables. Luego, y por último, tenemos los cambios en el comportamiento, que son como evitar las actividades cotidianas que solía hacer. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, terapia de conversación, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Este enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Esta podría ayudar a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Luego tenemos los medicamentos para tratar la ansiedad, que incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastorno de dicha ansiedad. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Es posible que tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sienta que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y las personas no pueden recuperarse de la noche a la mañana. Por esta razón, la depresión puede requerir un tratamiento a lo largo plazo. La etiología de la depresión es compleja. En ella intervienen múltiples factores, tanto como genéticos, biológicos, como psicosociales. Dentro de los biológicos hay evidencias de alteraciones a nivel de neurotransmisores, citoquinas y hormonas, además de las modificaciones en los sistemas nervioso, inmunológico y también endocrino. La fisiopatología de la depresión se basa en diferencias en estructuras cerebrales, como por ejemplo el tamaño de la amígdala, del hipocampo o de la corteza prefrontal. Asimismo, se han encontrado cambios en el tamaño neuronal, densidad de las glías y en el metabolismo. La La depresión puede producirse solamente una vez en la vida. Algunos de los síntomas de la depresión son sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio, fatiga de apetito, ansiedad, lentitud para razonar y demás. La Los tratamientos de la depresión son los antidepresivos que regulan la base neurobiológica de la depresión, equilibrando la neurotransmisión afectada.
Luego tenemos los eutimizantes, que la eutimia es el estado de ánimo correcto y este fármaco va a ayudar a estabilizar el humor. Y por último tenemos los tratamientos psicológicos de la depresión, que tenemos la psicoterapia sola o combinada con fármacos que han demostrado su eficacia en la depresión, tanto para el tratamiento como para prevenir recaídas. ¿Qué es? La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, pues esta puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Etiología. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con la combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y de las estructuras del cerebro. Pues los problemas con ciertos químicos del cerebro se producen naturalmente, como los neurotransmisores llamados dopamina y glutamato, pueden contribuir a la esquizofrenia. Los estudios de imágenes cerebrales muestran las diferencias en las estructuras del cerebro y el sistema nervioso central de las personas con esquizofrenia. Si bien los investigadores no están seguros de la importancia de estos cambios, estos indican que la esquizofrenia es una enfermedad mental. Fisiopatología. Se propone que la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo caracterizada por una neurotransmisión glutamatérgica inadecuadamente modulada a la consecuencia de la disfunción de interneuronas GABAérgicas en múltiples regiones del cerebro. Neurotransmisores afectados. Numerosos neurotransmisores han sido implicados en esta enfermedad, como es el caso de la dopamina, la serotonina y el glutamato. Cuadro clínico. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías que son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Alucinaciones que por lo general implica ver o escuchar cosas que no existen. Pensamiento y habla desorganizado. El pensamiento desorganizado se infiere a partir del habla desorganizada. La comunicación eficaz se puede ver afectada y las respuestas a preguntas pueden no relacionarse con estas de manera parcial o completa. Comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal y el reflejo de la capacidad deficiente de vivir normalmente. Tratamiento. La esquizofrenia requiere tratamiento de por vida incluso si los síntomas desaparecen. El tratamiento con medicamentos y terapia psicosocial puede ayudar a controlar la enfermedad. En algunos casos puede ser necesaria la internación. Por lo general, un psiquiatra con experiencia en esquizofrenia guía el tratamiento. El equipo de tratamiento también puede incluir un psicólogo, un asistente social, personal de enfermería psiquiátrica y posiblemente un encargado del caso para coordinar la atención. Los medicamentos son la base del tratamiento de la esquizofrenia. Los antipsicóticos son los que se recetan con más frecuencia. Estos medicamentos controlan los síntomas al actuar sobre la dopamina. El objetivo del tratamiento con antipsicóticos es controlar los signos y síntomas de manera eficaz con la dosis más baja posible. Mi nombre es Carmen Dul con matrícula 200191 y hoy le voy a estar hablando sobre la epilepsia.
Es una enfermedad crónica caracterizada por disfunción cerebral paroxística causada por una descarga neuronal excesiva. Su etiología viene de un desequilibrio entre los procesos de excitación e inhibición neuronal del sistema nervioso central, exceso de excitación o un defecto de inhibición, que tiene como consecuencia una descarga neuronal anómala, siendo muchos los factores que pueden alterar dicho desequilibrio. Mi nombre es... Ahora les voy a hablar sobre su fisiopatología. El principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro es el glutamato, que se une a su receptor postsináptico más importante, el NMDA, provocando la apertura de los canales de calcio y sodio a nivel de neurona postsináptica y proporcionando la continuación del impulso nervioso del potencial de acción. En algunos pacientes con epilepsia parece como si la activación de sus receptores fuera más rápida y durara más tiempo. Por otra parte, tenemos el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, que es el GABA. Este se une a su receptor postsináptico, el GABA-A, que inhibe la señal eléctrica, abriendo los canales que dejan entrar el cloruro e inhibiendo la señal eléctrica. Algunos pacientes epilépticos tienen afecciones genéticas que hacen que tengan un receptor del GABA que es anómalo, y entonces no son capaces de inhibir la señal, y otros pueden tener una afección de los canales iónicos por lesiones cerebrales o por tumores, infecciones y otras lesiones diversas. Ahora les voy a... Cuadro clínico. Ya que la epilepsia se produce a causa de la actividad anormal del cerebro, como yo había dicho antes, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que el cerebro coordine. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencias, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Generalmente, los médicos clasifican las convulsiones como focales o generalizadas, en función de cómo comienza la actividad cerebral anormal. Confusiones focales son las que aparentemente se producen a causa de la actividad normal en una sola parte del cerebro. Se clasifican en dos grupos: clasificación focal sin pérdida de conocimiento y clasificación focal con alteración de la conciencia. Las convulsiones generalizadas son las que aparentemente se producen en todas las áreas del cerebro. Se clasifican en 6 grupos: crisis de ausencia, crisis tónica, crisis atónicas, crisis clónicas, crisis mioclónicas y crisis tonioclónicas. En su tratamiento, los médicos generalmente empiezan por tratar la epilepsia con medicamentos. Si los medicamentos no curan la enfermedad, los médicos pueden proponer una cirugía u otro tipo de tratamiento. La mayoría de las personas con epilepsia pueden liberarse de las convulsiones al tomar un medicamento anticonvulsivo, también llamado antiepiléptico. La cirugía para tratar la epilepsia se hace cuando los medicamentos no brindan el control adecuado de las convulsiones. El cirujano extrae la parte del cerebro que provoca las convulsiones. Esto se hace cuando los médicos confirman que las convulsiones se originen en una zona pequeña y bien definida del cerebro, o que la zona del cerebro que se operará no interfieren en las funciones vitales como el habla, el lenguaje, la función motora, la visión o la audición. También tenemos terapias que ayudan a tratar la epilepsia. Estimulación del nervio vago. Durante la estimulación del nervio vago, los médicos implantan un dispositivo llamado estimulador del nervio vago bajo la piel del pecho, de forma similar que con un marcapasos. Se conectan los cables del estimulador con el nervio vago del cuello. La dieta cetogénica. Se han reducido las convulsiones de algunos niños con epilepsia cuando siguen una dieta estricta que contiene cantidades altas de grasas y bajos de hidratos de carbono. La estimulación cerebral profunda. Los cirujanos implantan electrodos en una parte específica del cerebro, por lo general en el tálamo. Los electrodos se conectan con un generador implantado en el pecho o en el cráneo que envía impulsos eléctricos al cerebro y pueden reducir las convulsiones.
Bien, entonces mi nombre es Cristina Román, matrícula 200111, y ahora vamos a continuar con las enfermedades miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton o Eaton-Lambert. Pero antes de continuar debemos recordar lo que ocurre en la unión neuromuscular. Como bien sabemos, tendremos la neurona presináptica, cuyo axón va a contener la membrana presináptica, y también tendremos la membrana muscular, que va a contener a los receptores de acetilcolina o a los receptores nicotínicos musculares. En la membrana presináptica, que es la que contiene la vesícula con los neurotransmisores, que en este caso es acetilcolina, también tendremos los canales de calcio controlados por voltaje. Entonces vamos a repasar el proceso completo para poder entender cómo se desarrollan estas enfermedades, de las que hablaremos más adelante. Como bien sabemos, la célula motora o la célula del cuerno ventral de la médula se despolariza. Esta despolarización va a llegar a la terminal axónica y va a causar un cambio de voltaje en la terminal. Y los canales de calcio mediados por voltaje se van a abrir y van a permitir que pase el calcio al espacio intracelular. Este calcio entonces se va a unir con lo que son las proteínas SNARE, quienes van a permitir que la vesícula se fusionen con la membrana, y liberen acetilcolina a la hendidura sináptica. Cuando la acetilcolina entonces se una al receptor nicotínico, se van a abrir los canales de sodio ligados a estos, y entonces va a entrar sodio extracelular y va a permitir una despolarización y la propagación de la misma en la célula muscular. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera enfermedad, que en este caso es miastenia gravis. Como bien sabemos, esta enfermedad es la más común de la unión neuromuscular, y miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que es causada por la generación de anticuerpos contra los receptores nicotínicos en la membrana postsináptica. Como bien vimos, son los receptores nicotínicos. Y estos anticuerpos van a competir con la acetilcolina por los receptores, haciendo menos posible que esta célula muscular se pueda despolarizar. Van a actuar como antagonistas competitivos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que va a causar? Van a reducir la cantidad de acetilcolina que se une a estos receptores, y por ende va a desencadenar que se reduzca la entrada de sodio en la célula muscular, y por ende evite la despolarización de la misma. Entonces, es por esto que principalmente en esta enfermedad vamos a ver que se van a ver afectados los músculos principales o centrales, como bien son los músculos vulvares o de la cara, causando problemas para tragar, para masticar, ya que vamos a tener debilidad de los músculos faríngeos. También vamos a tener debilidad de los músculos respiratorios, por lo que veremos disnea. Y así mismo, como se ven afectados los músculos de la cara, veremos tos y diplopía, y entre otros signos característicos de esta enfermedad. Es muy importante de notar de esta enfermedad, que nos va a ayudar a diferenciarla de Lambert-Eaton, es que el ejercicio o el movimiento, el uso muscular, van a inducir a la producción de anticuerpos, o sea, va a causar que se produzcan más anticuerpos contra estos receptores nicotínicos postsinápticos, y por ende vamos a ver que esta enfermedad empeora con el ejercicio o empeora con el uso muscular, cosa que vemos que funciona diferente en Lambert-Eaton. Esta enfermedad se asocia con timomas o con hiperplasia tímica, y muchas veces cuando esto se reduce vemos una gran mejoría en los pacientes, pero principalmente esta enfermedad es tratada con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y nos pueden preguntar, ¿pero cómo así? Bueno, si inhibimos la enzima que degrada la acetilcolina y sabemos que esos anticuerpos se unen competitivamente a los receptores, si aumentamos la cantidad de acetilcolina al inhibir la enzima que la degrada, vamos a tener una mayor probabilidad de que ésta se pueda unir a los receptores, ya que va a competir propiamente con los anticuerpos. Principalmente ese es el tratamiento, y muchos de los medicamentos suelen ser la neostigmina, la piridostigmina, entre otros. Bien, entonces ahora procederemos a hablar del síndrome de Eaton-Lambert o Lambert-Eaton, que es una enfermedad similar. Y con esto me refiero a que también es una enfermedad autoinmune, pero en este caso los anticuerpos se van a dirigir a los receptores de calcio mediados por voltaje, que son presinápticos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, tendremos que la célula se va a despolarizar,
pero al llegar a la terminal axónica o a los botones sinápticos, los canales de calcio no se van a abrir debido a que los anticuerpos están unidos a esto, previniendo que el calcio entonces entre a la célula, por lo que la vesícula, por lo que el calcio no podrá unirse a las proteínas SNARE y entonces la vesícula no podrá fusionarse con la membrana y no se va a liberar acetilcolina. El paciente, al igual que miastenia gravis, se va a presentar con debilidad muscular, pero en este caso principalmente va a ser una debilidad muscular proximal o generalizada, pero también va a presentar síntomas autonómicos, como ya sea la xerostomía, que es la boca seca, o impotencia, ya que va a afectar los canales de calcio que están presentes tanto en el simpático como en el parasimpático. Y también el paciente va a presentar hiporreflexia. Sin embargo, una diferencia muy importante que la comentamos anteriormente en miastenia gravis es que los síntomas van a mejorar con el ejercicio, o sea, las actividades del día a día van a hacer que el paciente se sienta verdaderamente mejor, que es una diferencia muy grande de miastenia gravis, que recordamos que el uso muscular empeoraba la condición, en este caso la mejora. También esta enfermedad es principalmente tratada con diaminopiridina o con guanidina, que van a facilitar la liberación de acetilcolina de la terminal presináptica, pues entendemos que este es el principal problema en esta condición. Es muy importante diferenciar estas dos enfermedades, pues aunque no tienen una presentación clínica, vamos a decir, exactamente exacta, valga la redundancia, sí van a haber síntomas que pueden ser bastante similares, así sabremos cómo proceder. Por ejemplo, la miastenia gravis, como sabemos, está asociada al timoma, por lo que se tendría que hacer una tomografía en el pecho para ver si está presente esta condición. Pero en el caso de Eaton Lambert vamos a ver que va a estar asociada a cáncer pulmonar de células pequeñas y entonces el manejo puede variar. Pero en sí son dos enfermedades bastante parecidas, causadas por mecanismos a pesar de ser parecidos, diferentes. Bien. Hola, mi nombre es Maran Javier, matrícula 200272, y la próxima enfermedad que vamos a presentar es la coria de Huntington. Este es un trastorno autosómico dominante en el cual las neuronas de ciertas partes del cerebro se van a desgastar o se van a degenerar. Esto se va a deber a una mutación en el gen Huntington, que es el HTT, localizado en el cromosoma 4, el cual se encarga de codificar el aminoácido glutamina, ocasionando una repetición anormal de la secuencia de trinucleótidos CAG. Este proceso va a tener como producto la proteína huntingtina, el cual tiene un tramo largo formado por residuos de poliglutamina que se acumulan dentro de las neuronas y eso es lo que va a ocasionar la enfermedad. Con relación a su fisiopatología, hay una atrofia del núcleo caudado, donde aquí se va a degenerar la población de neuronas espinosas intermedias inhibidoras en el cuerpo estriado, ocasionando la disminución de las concentraciones de ciertos neurotransmisores, como es el ácido GABA-aminobutírico, que es el GABA, también de la sustancia P y de la acetilcolina. También hay una muerte neuronal del receptor N-metildeaspartato, que es el NMDA, y toxicidad por el glutamato. Bien, vamos a observar cómo hay diferentes manifestaciones clínicas en esos pacientes, donde la más común es coria, que son movimientos involuntarios, repetitivos y breves. También hay problemas musculares como rigidez o distonía, en el cual los músculos se van a contraer involuntariamente. También hay atetosis, que son movimientos involuntarios lentos, retraso en la marcha, postura, en el equilibrio, dificultad para hablar o tragar, agresión, depresión, demencia, entre otros. Con relación a su tratamiento, realmente no hay ningún tipo de tratamiento que pueda alterar su curso. Sin embargo, sí hay medicamentos que pueden aliviar algunos de sus síntomas, que como ya vimos pueden ser tanto psiquiátricos como del movimiento. Tenemos medicamentos que reducen la coria, como es la tetrabenazina. También hay medicamentos para los trastornos psiquiátricos, como antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Y por último tenemos la fisioterapia, el cual va a ayudar al paciente a mejorar su condición física.
Muchas gracias. Buenas, yo soy Isabel Cintrón, yo soy matrícula 20301 y el día de hoy yo les estaré hablando sobre la rabia. La rabia es una infección transmitida por el virus de la rabia. Esta infección se transmite a través de mordeduras de animales rabiosos, a través de la piel o membranas mucosas, ya sean de los ojos, la nariz o la boca. Entonces, las especies que presentan el mayor índice de rabia que nos pudieran contagiar son los caninos. Aquí tenemos a los zorros, a los perros, a los coyotes. Además, también tenemos a los mapaches y los murciélagos. Después del contacto, el virus se va a unir a los nervios periféricos al unirse a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces van a viajar por transporte retrógrado hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal y ya también a la médula espinal. Entonces, desde que el virus llega a la médula espinal, el cerebro se va a infectar rápidamente. Entonces, este virus va a causar una encefalitis, o sea, una inflamación del cerebro, y las áreas donde el virus más nos va a afectar va a ser las áreas límbicas, el hipocampo, el cerebelo y la médula. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, la persona puede experimentar alucinaciones, va a experimentar un comportamiento normal, delirio, incluso hidrofobia, o sea, miedo al agua, y también insomnio. Entonces, la profilaxis post-exposición es demasiado importante, o sea, debe de comenzarse inmediatamente post-exposición, ya que desde que aparecen los signos clínicos, no se va a poder tratar el virus, independientemente del tratamiento que sea. Es por esto que la profilaxis post-exposición es muy importante, además de que es 100% efectiva. Entonces, esta profilaxis post-exposición consiste en una dosis de la inmunoglobulina antirrábica humana, además una vacuna antirrábica administrada al día de la exposición y luego una dosis de la vacuna administrada los días 3, 7 y 14. Muchísimas gracias. Bien, entonces ahora yo les voy a hablar sobre el tétanos. El tétanos es causada por la bacteria Clostridium que va a producir la toxina del tétano. Esta bacteria usualmente se encuentra en el suelo, en el polvo y en el estiércol. Entonces nosotros nos podemos contagiar de esta bacteria a través de heridas punzantes con objetos que estén contaminados. Entonces esta bacteria va a ser capaz, como ya dije, de hacer la toxina y esta toxina va a ser capaz de captar las interneuronas inhibitorias espinales y va a resultar en una desinhibición de las neuronas motoras espinales. Entonces, debido a esto, vamos a tener una hiperexcitación del músculo esquelético, resultando en una contracción tetánica. Entonces, el virus va a ser capaz también de adherirse a las proteínas SNARE. Esta es la que tiene que ver con todo lo de la exocitosis en la terminal nerviosa, como recordamos. Entonces, esto va a resultar en una abolición de la secreción de neurotransmisores inhibitorios de las interneuronas espinales. Entonces, no vamos a tener inhibición en el músculo esquelético. Por lo tanto, algunas manifestaciones que va a presentar nuestro paciente va a ser espasmos musculares, rigidez muscular, vamos a tener dolor de cabeza, fiebre, dificultad al tragar, cambios de la presión arterial, obviamente, sudoración. Entonces ya el tratamiento consiste en el control de estos espasmos musculares, vamos a querer un detenimiento de esta producción de toxinas y también neutralizar estos efectos. Entonces para la producción, para reducir esta producción de la toxina, vamos a tener que administrar altas cantidades de antibióticos como metronidazol y penicilina muscular. Además, la población debe de saber que existe una vacuna para el tétanos y este va a garantizar una protección de hasta 10 años. Muchísimas gracias.
Saludos, mi nombre es Alejandro Germán, matrícula 200261, y el día de hoy les estaré hablando acerca de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer o demencia del Alzheimer es conocida como el tipo de demencia cortical número 1 y esta está caracterizada principalmente por la pérdida de la memoria progresiva, entre otros síntomas. Todavía no se ha podido determinar una etiología específica para esta patología, sin embargo, sí hay hechos que explican los signos y síntomas de estos pacientes. Para comprender la etiología explicada del Alzheimer, lo primero es saber que existe una proteína que se encuentra normalmente en nuestro sistema nervioso, que es llamada proteína precursora amiloide. Esta es codificada por un gen en el cromosoma 21 y se produce por una enzima normalmente que es la alfa secretasa. El problema está cuando esta proteína APP o precursora amiloide es sintetizada por medio de una enzima llamada beta secretasa. Esta la llevará obligatoriamente por medio de la gamma secretasa y va a provocar que en vez de producirse la APP, se produzca la proteína amiloide beta. El problema con la proteína amiloide beta es que esta es una proteína pesada, difícil de degradar por el sistema nervioso, por lo cual se va a producir una acumulación de esta proteína que creará las placas seniles, que son características del sistema nervioso. Otra causa posible del Alzheimer es la formación de ovillos neurofibrilares, que son producidos por una mutación en el gen que codifica la síntesis de la proteína tau, que sabemos que es la proteína que envuelve y estabiliza los filamentos gruesos del citoesqueleto de la neurona. La mutación en este gen lo que provoca es una fosforilación irreversible de la proteína que impide que ésta haga su función normal. Dicho esto, y tomando en cuenta que la acetilcolina se sintetiza a partir de los núcleos basales de Maynard en el prosencéfalo, vamos a explicar la fisiopatología del Alzheimer asociada a la acetilcolina. Se ha podido demostrar que las sinapsis colinérgicas en el sistema nervioso central son afectadas por estas placas seniles de la proteína amiloide beta y que la pérdida de la sinapsis colinérgica es la principal causa del deterioro cognitivo, por lo tanto de la pérdida de la memoria. Además, como resultado de la afectación de las neuronas colinérgicas, se ha confirmado que la transcripción de la enzima acetilcolina transferasa, que como sabemos es una enzima importante para la síntesis de la acetilcolina, se encuentra severamente disminuida en los núcleos de Maynard, lo que claramente conlleva una reducción de la formación de la acetilcolina. De esta manera, el déficit de la memoria, la depresión y la gravedad neuropatológica se observa en los pacientes que tienen esta patología y se correlacionan con los cambios de la transmisión sináptica del hipocampo, lo cual sabemos que igualmente está asociada a la memoria. También se conoce que el Alzheimer está relacionado con lesiones en el área prefrontal, es decir, las áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12, que están asociadas con la cognición, dígase memoria, juicio, toma de decisiones, entre otras. Entonces, el cuadro clínico de un paciente con Alzheimer, usualmente va a ser un paciente de edad mayor, entre 60 y 80 años, debido a que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Una alteración de la capacidad de razonamiento, afasia, ya sea pérdida del vocabulario o incompresión del mismo, apraxia, que es el descontrol al momento de realizar movimientos musculares específicos, y cambios de carácter como la irritabilidad, confusión, apatía, entre otros, incluso la depresión. Y claramente la pérdida de la memoria progresiva, que ya la he mencionado anteriormente. En cuanto al tratamiento de la demencia del Alzheimer, por el momento no tiene cura, pero para la mejoría de los síntomas se le indican esta serie de fármacos o terapias. Lo primero son inhibidores de la acetilcolinesterasa, que se indican para moderar la demencia en estos pacientes con Alzheimer. Sabemos que la acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. Por lo tanto, si inhibimos la acetilcolinesterasa, significa que vamos a tener más acetilcolina, por lo cual va a haber una mayor posibilidad de que la acetilcolina se una a los receptores colinérgicos que queden intactos. En cuanto a combatir directamente las placas seniles, en el 2019, la FDA aprobó un fármaco en los Estados Unidos, que es el aducanumab, con el nombre comercial de Adulhem.
el cual es un anticuerpo monoclonal que ayuda a reducir las placas amiloides beta, por lo cual ayuda por tanto a mejorar los síntomas del paciente. Finalmente, se indican inhibidores del glutamato. Estos protegen a la célula del cerebro de este neurotransmisor que se libera en grandes cantidades por las células dañadas en el Alzheimer. El glutamato está normalmente involucrado con el aprendizaje y la memoria, pero cuando se libera en exceso por las células dañadas, se adhiere a los receptores N-metil de aspartato o conocidos como NMDA, que a su vez aceleran el daño celular. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Amanda Rodríguez y les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Vamos a empezar hablando de su etiología. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia en el mundo después de la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por ser una enfermedad de curso lento, manifestada por lo general alrededor de los 60 años de edad, existiendo también casos de inicio anterior a los 50 años. Existen reportes de casos de extrema peculiaridad de inicio muy temprano, alrededor de los 20 años. Esto se caracteriza por el temblor en estado de reposo, rigidez, lentitud y disminución de los movimientos llamado bradicinesia. También por la inestabilidad postural. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden ser explicados por la prominente pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Esta pérdida es causada probablemente por lo que es la sobreexpresión de proteínas tales como la A-sinucleína y por su mal plegamiento, lo que genera en últimas una malformación estructural. Esta anormalidad lleva a la disfunción de la cadena respiratoria neuronal y a la formación de cuerpos de Lewy. Diferentes estudios han mostrado que la formación de los cuerpos de Lewy se debe a un proceso de mal funcionamiento iniciado por lo que es la A-sinucleína, que induce la polimerización de la proteína tau, llevando a lo que es a su hiperfosforilación. La A-sinucleína hiperfosforilada se presenta hasta en un 90% en casos de Parkinson y solo se presenta en un 4% en casos normales. El aumento de la proteína tau hiperfosforilada lleva a la interrupción del proceso de formación de microtúbulos, lo que causa aberraciones estructurales y funcionales de la neurona. Continuando con su fisiopatología, la sinucleína es una proteína de las neuronas y las células gliales que pueden unirse en fibrillas insolubles y formar lo que son los cuerpos de Lewy, como ya yo había mencionado. Entonces, la característica patológica de la enfermedad de Parkinson es cuerpos de Lewy llenos de sinucleína en el sistema microestriatal. Sin embargo, la sinucleína puede acumularse en muchas otras partes del sistema nervioso, que incluyen el núcleo motor dorsal del nervio vago, el núcleo basal de Meynert, el hipotálamo, la neocorteza, el bulbo olfatorio, los ganglios simpáticos y el plexo mientérico del tracto digestivo. Entonces, los cuerpos de Lewy aparecen en una secuencia temporal y muchos expertos creen que la enfermedad de Parkinson es un desarrollo relativamente tardío en una sinucleinopatía sistémica. En raras ocasiones, la enfermedad de Parkinson se produce sin cuerpos de Lewy. Por ejemplo, en una forma secundaria a una mutación en el gen PARC2. En la enfermedad de Parkinson degeneran las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, el locus coeruleus y otros grupos dopaminérgicos del tronco encefálico. La pérdida de las neuronas de la sustancia negra produce lo que es el agotamiento de la dopamina en la cara dorsal del putamen, que esta es la parte de los ganglios basales, y causa muchas de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Alrededor de lo que es el 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson y se han identificado varios genes anormales. Una mutación en la repetición rica en leucina quinasa 2, también conocida como PARC8, este es un gen que codifica la proteína dardarina. En todo el mundo, esta es la mutación más prevalente en casos esporádicos de enfermedad de Parkinson en pacientes mayores de 50 años, en alrededor del 2%, y es la mutación autosómica dominante más prevalente en las formas hereditarias de la enfermedad. Ahora vamos a continuar con el cuadro clínico. Entonces, la enfermedad de Parkinson o parálisis agitante se reconoce por el temblor, la rigidez y la hipocinesia o asinesia.
El temblor en la enfermedad de Parkinson es un movimiento fino y rítmico que recurre a un ritmo de 3 a 6 ciclos por segundo y se observa mejor cuando la extremidad se encuentra en una postura fija, más que movimiento, a diferencia del temblor cerebeloso que se ve en el curso del movimiento de una extremidad. La rigidez se caracteriza por una resistencia al movimiento pasivo de una articulación en toda la gama de movilidad, o sea, una rigidez de rueda dentada, que resulta de un aumento del tono de músculos con acción oponente, agonistas y antagonistas. La hipocinesia o asinesia se manifiesta por disminución o pérdida de movimientos concomitantes, por ejemplo, la oscilación que hacen las extremidades superiores al caminar también se manifiesta por una dificultad para iniciar el movimiento o imposibilidad de efectuar movimientos lentos. La hipocinesia causa dificultades para que los pacientes se vistan, se alimenten y conserven su propia higiene personal. La coexistencia de rigidez e hipocinesia en músculos faciales explica lo que es la disminución de la frecuencia del parpadeo y la facies inexpresiva en máscara. Otras manifestaciones clínicas muy comunes son lo que es la marcha festinante en pequeños pasos y la tendencia a escribir con letras progresivamente más pequeñas, llamado lo que es la micrografía. Hablando un poco de su tratamiento, por lo general se utiliza lo que es la levodopa, llamada el L-dopa, y la carbidopa, que estas son las bases del tratamiento. Pero también se utilizan otros fármacos como la amantadina, que son agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO-P, inhibidores de la COMT, esos siglas. Podrán utilizarse antes de la levodopa carbidopa o con ella. Considerar la posibilidad también de procedimientos quirúrgicos como la estimulación cerebral profunda si los pacientes tienen síntomas refractarios a la terapia farmacológica óptima y no tienen deterioro cognitivo o un trastorno psiquiátrico. Antes de que se descubriera la importancia de la L-dopa en el parkinsonismo, el temblor y la rigidez de esta afección se trataban mediante lesiones quirúrgicas en el globo pálido o el tálamo. En el primer caso se resolvía en cierto grado la rigidez y en el segundo el temblor. Los métodos quirúrgicos fueron menos comunes después de la introducción de la terapéutica con levodopa. Con base en datos fisiológicos y anatómicos recientes, en la actualidad se reconoce que una característica importante de la enfermedad de Parkinson es la hiperactividad del núcleo subtalámico, que acentúa el impulso excitador en el segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, que a su vez inhibe en exceso las proyecciones motoras al tálamo. Por estas razones, hoy en día los objetivos quirúrgicos preferidos para el tratamiento de pacientes seleccionados con resistencia farmacológica son el núcleo subtalámico y el segmento interno del globo pálido. Cada vez más se utilizan más las lesiones en estos sitios, palidotomía y nucleotomía subtalámica o el bloqueo funcional mediante la estimulación cerebral profunda. Muchas gracias.